igual a U, 7,9 y UB igual a menos 8,9. Hola, te estarás preguntando qué estoy haciendo. Pues bueno, estoy resolviendo tarea de álgebra lineal para mis estudiantes, para evaluarlos y ver cómo les fue y cómo les está yendo durante todo este periodo de pandemia que estamos teniendo. Mientras tanto, de fondo tengo algo de música para irnos calmando. ¿Me gusta dar clases? Sí, me fascina. Es una de las cosas por las cuales decidí ser maestro de matemáticas. Me encanta demostrar, me encanta meterme con los problemas muy complicados. No tengo el nivel de un matemático puro. Nos forjaron como matemáticos puros. Fuimos como que la última generación en ello. Y bueno, actualmente me dedico a dar clases a nivel medio y a nivel superior. Y la verdad, hacer que los muchachos aprendan, hacer que los muchachos se sientan atraídos por las matemáticas, sí es una tarea muy difícil y muy ardua. Cuando le doy clase a los ingenieros, pues son los primeros en decir, no, pues sí, maestro, lo necesito, tengo que trabajarlo porque pues me va a servir en mi carrera, me voy a dedicar a esto, y tú dices, órale, va, le metemos. Pero en otras áreas sí cuesta un poquito de trabajo, sobre todo porque los estudiantes tuvieron muchos problemas con sus profesores. Muchos estudiantes se quejan desde la primaria, desde la secundaria, y ¿por qué no? Hay quienes seguro se han de quejar que desde el vientre, que desde el momento que están en el vientre de su mamá, tampoco les vino a gustar las matemáticas. Y bueno, trabajar con matemáticas, quiero aclarar, pues no es algo fácil, no es algo sencillo, es algo que necesita tiempo y muchísima dedicación. Pero ¿cuál podría ser uno de los principales problemas por los cuales pues los estudiantes le huyen a las matemáticas? ¿Podría ser por la complejidad del mismo? Es una opción. Podría ser que porque en algún momento nos dijeron las matemáticas no fueron o no estuvieron diseñadas para ser enseñadas. De hecho, parte de los matemáticos griegos no enseñaban matemáticas, te ayudaban a construir a la matemática. La mayéutica, mediante preguntas, el método socrático, todo ello, grandes pensadores griegos, lo que hacían era, mediante pláticas, mediante preguntas y mediante respuestas, pues trataban de obtener una lógica capaz de poder explicar algún comportamiento o suceso. En algunos casos nos han dicho que pues enseñar de esa manera sí funciona, pero no siempre. Depende del tipo de estudiante que nosotros tengamos. Como profesor he aprendido que para enseñar matemáticas, primero, no es porque vas a forjar matemáticos, es porque vas a construir a personas con conocimiento, con lógica, con razonamiento. ¿Ok? En este caso, el estudiante tiene que saber matemáticas, uno, porque le va a servir para justificar, para construir encadenamientos lógicos, para poder demostrar, pero también porque le vas a enseñar a ser una persona autocrítica, ¿ok? Capaz de poder tomar decisiones por sí misma, viendo todo lo que hay alrededor y por ende poder emitir un juicio de valor. Pero, señores, la matemática es abstracta, la matemática es una obra de arte, la matemática es como una pintura en el que solamente unos cuantos podemos sumergirnos para poder estudiarla, y sobre todo para poder entenderla. Para aquellos que no me ven, pero solo me escuchan, pues bueno, ¿qué estoy haciendo? Resolviendo vectores. Estoy buscando magnitudes, estoy buscando ángulos, estoy viendo en qué cuadrante se encuentra. Más adelante voy a determinar proyecciones, luego en otros casos voy a determinar ecuaciones de línea recta y de plano en el espacio. En otras asignaturas me voy a dedicar a cálculo diferencial. En otra me voy a dedicar a lo que es los principios de la matemática. Principios de la matemática. Cuando entramos a la preparatoria le llamamos matemáticas 1. En mi época le llamábamos álgebra. Y tenía un apellido, álgebra de Baldor. Una de las cosas que también he podido notar es que muchos de los estudiantes se preguntan de dónde proviene y por qué es eso. Y qué fue lo que lo produjo y cómo lo puedo utilizar en la actualidad. Quisiera platicarte algo. Quisiera contarte cómo surge la matemática. ¿Por qué? Porque es algo que no nos cuentan en la escuela.
La mayoría de los que aprendimos matemáticas lo aprendimos porque leímos un libro, porque nos lo contaron o porque se pararon frente a una pizarra y nos demostraron todo con dibujitos. Triángulos, círculos, fórmulas, procedimientos, la famosa en regla de tres, lo que viene siendo el teorema de Pitágoras, que es imprescindible, yo ahorita lo estoy utilizando en álgebra lineal. Pero ¿tú sabes de dónde proviene la matemática? ¿Tú sabes cuál fue la necesidad y qué fue lo primero que se generó para poder aprender o tener la necesidad de crear una matemática? Pues bueno, leyendo por allá, me encontré que con lo primero que se empieza son con los símbolos. ¿Ok? A nosotros, cuando entramos, por ejemplo, a la primaria, ¿con qué nos enseñan? O más abajo, el kinder. ¿Qué es lo primero que nos enseñan? A contar. A conocer los números. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Y a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llegar hasta el 10, ¿no? Esa es como la primera meta. Llegar hasta el 10. Después de que llegas al 10, la siguiente meta es contar de regreso hasta el 1. Dices, oh, eso ya es algo, pero ¿cuál fue la verdadera necesidad? Y desde cuándo, pues es que se da esto de contar. Miren, antiguamente sucedía lo siguiente. Muchas de las personas no sabían escribir, no tenían la necesidad de aprender a escribir todavía, pero sí tenían la necesidad de poder contabilizar sí, del hábito contable, no de contar porque se llevaban registros hasta ello, de los bienes que tenían las personas. O sea, es tan interesante porque digamos que por naturaleza el ser humano pues a veces mide, ¿no? Esto es mío, esto me pertenece y a ver si es más lo que yo tengo a lo que tú tienes, ¿no? Y todavía en la actualidad lo seguimos haciendo. Entonces digamos que eso fue lo que conllevó a que se tuviera la necesidad de contabilizar y sobre todo de crear una simbología. No estoy hablando de un sistema numérico. Estoy hablando de símbolos que pudieran representar la cantidad de cosas que tenía la gente. La cantidad de bienes de una persona, la cantidad de animales, la cantidad de casas, etc, etc, etc. En la actualidad una persona se mide por cuánto dinero produce, ¿no? ¿Cuánto vales? Pues ahí tenemos allá a Carlos Slim, ahí tenemos allá a Bill Gates, ¿ok? Ya al señor Zuckerberg y además personajes que, bueno, se miden ahorita por cuánto valor adquisitivo tienen ellos, o sea, cuánto cuestan, ¿ok? Empresas, como ustedes lo quieran ver, pero al final la idea es que nosotros empezamos a contabilizar, ¿no? Por naturaleza empezamos a buscar cuánto tengo y cuánto es, ¿no? Entonces, pues viene la necesidad de crear símbolos. ¿Cómo creo yo esos símbolos? ¿Ok? ¿Qué me conlleva a tener que buscar marquitas, hacer rasguños, ¿no? Para poder decir, mira, esto es el 1, este es el 2, esto es el 3, esto es el 4. Bueno, pues todo así comienza. Comienza con esa necesidad. La necesidad de poder utilizar herramientas para poder contabilizar. Pero, digamos que antes de que existiera esa simbología, se utilizaban ciertos artefactos para poder decir, mira, tanto de esto pertenece a cierto bien. Se utilizaron fichas, se utilizaron algunos objetos de arcilla, se utilizaron piedras, de tal forma que pues la gente pudiera decir, mira, tantas bolitas de arcilla pertenece a lo que son los bienes, ¿no? Tantas tipo diamante, porque hubo tipo diamante, sirven para lo que viene siendo la cerveza. O sea, en este tiempo, ¿vieron cómo se dispararon los precios de la cerveza? Entonces, imagínate el hecho de que agarras y todavía desde la antigüedad, pues ya estabas diciendo que la cerveza ya como que tenía un valor especial en la humanidad. Y sí es cierto, todavía sigue teniendo esa visión, ¿no? Pero bueno, continuando con mi historia. Digamos que se crean marcas, ¿ok? De las marcas que tenemos a la actualidad, que son los dígitos, pues estos empiezan con lo que viene siendo
en piedras, en huesos. Hay un hueso que se llama el hueso de Lebombo, que es un hueso encontrado allá en Sudáfrica, en donde se dice que vieron que una tribu africana de mujeres, como siempre, ellas también pueden realizar toda la parte matemática que nosotros creemos que no, al contrario, utilizaban las marcas para contabilizar. Y ellos se preguntaban qué contabilizaban. Pues contabilizaban las veces que la luna se hacía presente. Digamos que en la época antigua, una de las cosas por las cuales el ser humano se regía y se sigue rigiendo es con el comportamiento de la luna y con el comportamiento del sol, ¿no? Es ahí donde pues tenemos nuestro calendario. Es como surge también los tipos de calendarios según la civilización que en ese momento pues se estuviera estudiando, ¿no? Entonces, esas marcas pues indican que fueron de hace unos 35,000 años. Ahora, los dígitos que nosotros utilizamos, ese 0, 1, 2, 3 hasta el 10, tiene aproximadamente unos 500 años que se empezaron a utilizar. No, miento. Tienen aproximadamente unos 1500 años que se empezaron a utilizar. ¿Ok? ¿Ves? Son símbolos muy jóvenes. Ahora, los decimales tienen aproximadamente unos 450. Y los decimales infinitos unos 50. Y pues gracias a la matemática, señores, es como surgen las computadoras, es como surge tu teléfono inteligente, es como surge tu tableta. Y gracias a las computadoras podemos entender que, por ejemplo, los números decimales, como lo que viene siendo pi, pues tiene 50,000 millones de dígitos sin repetición. Los famosos irracionales, pi, raíz de 2, números que hemos estado utilizando. Y todo el tiempo son números. Tu computadora está programada con números, el sistema binario, 0, 1, encendido, apagado, ¿ok? Tu brújula funciona con el sistema sexagesimal o de 60 grados, o de 60, perdón, como lo hacían lo que vienen siendo los babilónicos. Pero hubieron otros tipos de sistemas, sí. Por ejemplo, el sistema maya que trabajaba vigesimal, es decir, sobre base 20. Y la simbología que ellos utilizaron. Ahora, nosotros actualmente utilizamos el sistema indoarábigo, ¿ok? Con lo que viene siendo el sistema base 10 y los dígitos del 0 al 9. O sea, es una combinación de dos sistemas numéricos lo que nosotros actualmente tenemos. Sí, tenemos la numerología romana utilizado, no sé, en la parte de la literatura, en algunos relojes, ¿ok? En fechas matemáticas como el siglo XX, siglo XXI, ¿ok? Pero se utiliza por mero formalismo, ya que una de las cosas que tiene la matemática pues es la estética matemática. Ahora, con respecto a lo que vienen siendo pues estos numeritos, digamos que cuando se hacían las marcas, se trataba de que estas marcas pues representaran algo. Entonces, la famosa marca de los 4 dígitos, de los 4 palitos y el quinto, era una forma de representar el número 5. Y esa forma existe desde hace miles de años. Y nosotros todavía lo seguimos utilizando. Fíjense cómo esas prácticas sociales que existían en la antigüedad, algunas todavía las seguimos aplicando acá. Eso es lo más interesante de todo. Otra de las cosas que leí fue que cuando empezaron a utilizar objetos para contabilizar, estos eran supervisados, fíjense bien, supervisados por personas que tenían la entera confianza de lo que están haciendo es correcto, pero eran cerrados en jarroncitos y encintados, ¿no? Así como diciendo, esto ya se contó, es tanto. Es como si empaquetaras los billetes ahorita, ¿no? Los sellas y los marcas. ¿Para qué? Por si en algún momento se llegan a perder, pues ya sabes dónde encontrarlos. Pero en esa época, bueno, eran jarras de arcilla. Las rompes, tiras, sacas y vuelves a meter, ¿no? Incluso podrías hasta poner más o quitarle. Entonces, buscaron una forma para evitar el hecho de que eso sucediera, lo que le llamaríamos un fraude. ¿Por qué? Porque en ese entonces, pues tú puedes romperlo y rápidamente lo reparas y aquí nada pasó, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gente? Al darse cuenta que era una práctica muy pesada el hecho de, ay, se me olvidó cuánto es, voy a romperlo, ay, se me olvidó cuánto es, voy a romperlo, pues entonces la gente empezó a pintarle dibujitos a lo que viene siendo la jarra.
Ah, entonces decías, si habían 7 piedras tipo diamante, entonces dibujaban 7. ¿Ok? Vean cómo esa simbología, o sea, ¡pum!, surge como que, ay, si hago esto, me puedo ahorrar el hecho de estar revisando a cada rato, de estar rompiendo y de estar pegando para saber cuántos hay. Y dices, oh, ok, una forma de tenerlo. Correcto. Digamos que los números, señores, no salen porque tú digas, los voy a crear. Ah, qué chingón sería eso. No, salen por mero accidente. Y ese accidente es cuando dicen, necesito hacer una marca que me diga cuánto tengo ahí. Es todo. Pasaron los años y entonces alguien ya decidió empezar a hacer símbolos más formales y empezó a trabajar con lo que viene siendo pues algunas operaciones, algunas conjeturas empezaron a salir por allá. Pero una de las cosas que la civilización como que no concebía del todo era el cero. Sí, cuando se crea la simbología, cuando se crea el número, pues siempre decían existe uno, hay uno, pero no tenían en la mente la concepción de la nada. O sea, ¿cómo represento la nada? Cuando no hay nada, pues simplemente no hay. Y al ser un objeto demasiado abstracto, pues la gente no tenía en la mente cómo volverlo, ¿no? Entonces, algunas civilizaciones por su parte, como la maya, crean una figura como un tipo caracol, el cual pues dices, para mí esto es el cero. Y el cero es no hay nada. Y fue una de las primeras civilizaciones en hacerlo. ¿Ok? Ahora, más adelante, otras civilizaciones empiezan a trabajar, empiezan a construir sus números y pues también generan un cero. ¿Ok? Por ejemplo, la romana no creó el cero porque en los números romanos no hay el cero. Empiezas desde el 1. Y el 10 es como una X. De hecho, es una X. Pero, si tú te preguntas, ¿cuál es el cero en los números romanos? No hay. En los babilónicos, pues tampoco, ¿no? Por allá, si mal no recuerdo, si no leí mal, los chinos sí tenían una concepción de un cero. Sí concibieron a la nada. Pero no fueron muchos los que supieron decir, mira, para mí esto es el cero. ¿Ok? Todo empieza con números, señores. Hasta como nos enseñan en la escuela. Con números. ¿Qué son los números? Seres abstractos. Seres que no conocemos. Seres que nada más están en nuestra mente. Que podemos describirlos, ok. Que nos dicen, esta es una representación de un número, ok. El cual los llamamos los números reales. Pero su creación, su concepción, no estuvo a la vuelta de la esquina. Llevó miles de años y fue un error lo que concibió a estos seres que ahorita trabajamos. Todo empieza ahí, señores. Toda la matemática empieza con los números. ¿Con quiénes? Con los mercaderes. ¿Con quiénes? Con los que contabilizaban. ¿Con quiénes? Con civilizaciones que necesitaban medir su tiempo, que necesitaban buscar patrones en la vida o en el universo. Se basaron de cuántas lunas aparecían en cierto tiempo, cada cuánto se repetían, qué ocurría antes y después de eso. Entonces, intentar concebir a la matemática también por nuestra parte no es algo fácil. Hay que primero entender de dónde proviene. Esta es una pequeña historia que yo te cuento a mi manera. A lo mejor toda enredada, porque la matemática así es. Mientras surgía algo con los mayas, surgía algo con los babilónicos. Mientras surgía algo con los griegos, surgía algo en China. ¿Ok? El mundo, al tener muchísimas civilizaciones, surge a lo mejor a la par y en otros en épocas diferentes. Pero bueno, hay que tratar de aterrizarla por completo. Entonces yo lo único que te puedo decir ahorita es que cuando pienses en matemáticas, piensa en aquellos errores que la construyó. Piensa en que es un ser abstracto, en que es un arte y que muy pocos podemos comprenderla, pero que podemos ver más allá de lo que tiene. Que su parte primordial son los números
que necesitamos conocer los números, que necesitamos saber de dónde provienen y sobre todo cómo se clasifican: reales, naturales, enteros, positivos, negativos y nuestro fantabuloso cero. Los racionales, que provienen de la razón, un cociente, una división, bajo la necesidad de repartir del todo. Irracionales, los famosos decimales, y decimales infinitos periódicos, infinitos no periódicos. Cuando son infinitos no periódicos, pues la pregunta es ¿cómo lo puedo determinar? Y es una supercomputadora te lo puede hacer. Y la supercomputadora tiene números, ¿ok? Y de ahí, pues bueno, cuando tú los metes todos en una bolsa, pues tienes a los reales. Sí, que existen más campos, los complejos, tensores y demás, pero bueno, eso más adelante se va dando. Son consecuencias de lo primordial, son consecuencias de lo primero que surgió en la matemática, que fueron los números y su simbología, que gracias a ello es donde construimos todo. Las ecuaciones que usas en álgebra, las ecuaciones de en cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, termo, dinámica, estática, transferencia de calor, todos son números. Que en algún momento lo conviertes a letras, bueno, no importa, siguen siendo números. Que la matemática es usada para el bien, qué bueno. Que es usada para el mal, como en todo, señores. Recuerden, saber es poder, y el que sabe tiene el poder de manipularlo como quiera. Todos son números. Desde que tú enciendes tu celular, desde que tú pones alguna aplicación en tu smart, en tu computadora, en tu celular, desde que tú entras a Google, pones algo, automáticamente son números que ellos están trabajando para poder modelarte. Va a llegar un momento en donde nosotros vamos a hacer simples números. Y créanme o no, los actuarios lo están haciendo. Cuando a ti te quieren vender un seguro de vida, te preguntan, ¿fumas? Sí, no. ¿Desde hace cuánto? Años fumando. ¿Tomas? Sí, no. ¿Desde hace cuánto? Años tomando. ¿Eres de alto riesgo? O sea, ¿te gusta lo extremo? Sí, ¿desde cuándo? ¿Qué te gusta? ¿Ok? ¿Cuál es tu edad? ¿Tienes alguna enfermedad crónica? ¿Desde hace cuánto? Eso son números. Y lo único que están haciendo es modelarlos. Entonces, la aritmética parte de esos números. Pero eso será otra historia. Y ahora, una vez que el ser humano piensa en, ok, tengo un símbolo, la pregunta es, ¿cómo le doy forma y cómo lo conjunto? Una vez que el ser humano crea unidades para medir, ahora viene lo que es la parte de la geometría, figuras y formas. ¿Cómo se relacionan esos números con el triángulo, el cuadrado, el círculo y demás polígonos que nosotros en su momento hemos trabajado? Señores, muchísimas gracias por su atención. Solo quería contarte esta pequeña historia. Esta pequeña historia que llevo días pensando cómo lo voy a hacer. No es tal vez muy atractivo, tal vez mi voz te aburra, pero bueno, te invito a leer. Te invito a que conozcas más de la historia de la matemática. No de los procesos, no de las ecuaciones, no de las fórmulas, sino quiénes son aquellos que la generaron y por qué es que esta nace. Sobre todo porque la matemática no ha cambiado, es la misma. Lo único que tiene es que ya se ha diversificado en muchísimas cosas. Es una de las ciencias, si no es que es la única, que no ha muerto. Al contrario, sigue y sigue creciendo exponencialmente. Muchísimas gracias por su atención. Si me ven cansado es porque realmente lo estoy. Hemos tenido muchos días de trabajo. Trabajar en línea no es lo mismo que trabajar en presencial con los alumnos. A veces falta motivación y yo, por desgracia, me motivan mis estudiantes cuando los veo. Ahorita que no, pues yo tengo que ver de dónde sacar y sobre todo motivarlos a ellos. Hemos estado trabajando mucho frente a la computadora, grabando, subiendo, escribiendo y bueno, también es muy cansado porque pues al muchacho hay que pues apoyarlo lo más que se pueda, señores. Muchísimas gracias por todo. Espero les guste, espero su like, espero sus comentarios. A lo mejor la siguiente historia te la voy a contar de otra manera. A lo mejor ya no estaré yo tan cansado para hacerlo. Pero bueno, tampoco yo quería poder desplazarme más. ¿Y qué más te puedo decir? La matemática surge también
con los insectos. Leyendo por ahí encontré que hay algo que se llaman los cuentakilómetros de las hormigas. Sí, resulta que existen hormigas de patas rojas que pueden caminar por kilómetros y no perderse. Normalmente dicen que las hormigas rastrean, ¿no? Por su sentido y todo ello. Pero hay una especie de hormiga que cuando camina mide. Es decir, es como si llevara un tacómetro. Ya caminé 3 kilómetros, pues me regreso 3 kilómetros y llegan a su nido. Eso es interesante. Entonces significa que la matemática está en la naturaleza desde hace miles de millones de años. Búsquenlo. La hormiga de patas rojas. Está curiosa la hormiga. Y te va a decir exactamente ello. Que desde hace miles de años ellos son capaces de poder regresar. ¿Cuándo fallan? Cortándole las patas. Ahí sí. Porque digamos que les sirve como medida. Es decir, ya sabe cuántos pasos y cuánto mide cada paso. De hecho, no vayamos lejos. Hemos visto que personas con discapacidades, por ejemplo visuales, pueden caminar sin tener la necesidad de estar trabajando con lo que viene siendo su bastón. ¿Ok? ¿Eso qué conlleva? A que bueno, ¿qué hacen? Miden el espacio con los ojos cerrados. Miden cuántos pasos dan y ya tienen una idea de la longitud que tienen sus pasos. Y sobre todo, ya saben dónde están situados por pasos todas las cosas de la casa. ¿Ven? La matemática sigue allí presente, señores. La matemática ahí está. Muchísimas gracias por todo. Dicen que el que a veces mucho se despide es porque poco se quiere ir. Y bueno, señores, muchísimas gracias por todo. Síganme a través de mis redes sociales. Estaré contando un poquito más de historias. Hablaremos un poquito más de geometría. Hablaremos de Al-Khwarizmi. Había cosas que ya había yo olvidado de él. El creador de lo que viene siendo pues las soluciones a las ecuaciones que nosotros les enseñamos y utilizamos en la escuela. Muchísimas gracias por todo. Cuídense. Pasen muy bonito día. Bonita noche o bonita tarde, según a la hora que lo estén viendo. Y nos estamos escuchando en la próxima. Chao.